Hola, bienvenidos de nuevo al Paraíso de los Sabores. Hoy vamos a preparar este maravilloso pan casero. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. En un bol añadimos 500 gramos de harina para todo uso. Añadimos 14 gramos de levadura fresca, pero en cambio si vosotros vais a emplear levadura seca, tenéis que añadir 6 gramos. De los 300 mililitros de agua que vamos a necesitar, cogemos un poquito y disolvemos la levadura. Mezclamos bien y lo añadimos con la harina. Añadimos 10 gramos de sal o a vuestro gusto. Mezclamos ahora un poco los ingredientes. Yo lo voy a amasar con la amasadora, pero vosotros lo podéis hacer a mano sin ningún problema. Ahora añadimos el agua poco a poco. Como os he dicho antes, son 300 mililitros. El agua debe de estar templada, pero de esta agua hemos utilizado también para disolver la levadura. Yo con la amasadora voy a amasar durante 5 minutos, pero si vosotros lo hacéis a mano, tendréis que amasar durante unos 10 minutos aproximadamente. Hemos terminado de amasar. La masa final tiene que tener una textura elástica. Ahora untamos un bol con aceite de oliva. Nos untamos un poco más las manos con aceite de oliva. Cogemos la masa, hacemos una bola y la ponemos en el bol que hemos untado antes con aceite de oliva. Ahora tapamos bien el bol con papel film y dejamos leudar la masa durante aproximadamente unas 2 horas o hasta que vemos que ha doblado su tamaño. Mirar la masa que bien ha leudado. Ahora nos untamos las manos con un poco de aceite de oliva. Sacamos la masa del bol y sobre la mesa de trabajo vamos a poner un poco de harina. Ahora estiramos con las manos la masa. Estar atentos al vídeo, tal como yo lo hago, sin hacer demasiada presión con las manos. Vamos recogiendo la masa poco a poco. Si vemos que la masa se pega sobre la mesa, añadimos un poquito más de harina, le damos forma redonda al pan. Cuando le damos la vuelta con las palmas de las manos, empujamos hacia abajo, tal como veis en el vídeo, haciendo un poquito de presión. Ahora, con un cuchillo de sierra, vamos a hacerle unos cortes al pan. Esto ya depende de vuestro gusto. Esto es para indicarle al pan por dónde se tiene que abrir.
Ahora lo vamos a añadir en una bandeja de horno que previamente le hemos puesto papel para horno. Le vamos a poner ahora un poco de harina por encima. Lo tapamos ahora con una toalla y dejamos descansar durante 10 minutos. Mientras tanto, ponemos una taza de agua a calentar. Ponemos el horno a precalentar a 250 grados con el fuego abajo. Añadimos la taza de agua en una bandeja de horno y la metemos en la parte baja del horno. Necesitamos formar vapor para que la corteza del pan se quede crujiente y la miga esponjosa. Pasado el tiempo, metemos el pan en el horno. Los primeros 10 minutos dejamos el horno a 250 grados con el fuego solamente abajo y en la parte más baja del horno. Pasados los 10 minutos, sacamos la bandeja que hemos metido antes con el agua, que seguramente ya no tendrá agua. Bajamos el fuego a 210 grados, subimos la bandeja a la media altura y ponemos el fuego arriba y abajo durante 40 minutos más. Pasado el tiempo, mirar cómo queda el pan. Ojalá llegara el olor a vuestras casas. Ahora lo vamos a poner sobre una rejilla para que se enfríe y luego le hago un corte para que veáis también cómo queda por dentro. Escuchar cómo está el pan de crujiente. Le vamos a hacer un corte para que veáis también cómo queda por dentro. Mirar qué hermoso está. La corteza está muy crujiente y la miga muy esponjosa. Como podéis ver, es un pan muy fácil de hacer y está delicioso. Yo espero que os animéis en prepararlo y que me dejéis un comentario con el resultado final. Hemos llegado al final de este vídeo también. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.